Muy buenos días, mis niños y niñas de sexto grado. Hoy, alumnos, espero que cada uno de ustedes esté muy bien en casita, ¿no? Con la familia, sobre todo muy bien de salud, chicos, y también que estén con ese ánimo, ¿cierto? Para poder entender y poder trabajar el día de hoy nuestra clase. Hoy, chicos, estaremos hablando sobre el texto informativo, ¿no? En el área de comunicación integral. Bien, alumnos, antes de dar inicio a nuestra clase, pido a cada uno de ustedes que escriban su asistencia. Lo hacemos en estos momentos, chicos, todos. Escribimos nuestra asistencia. Muy bien, alumnos. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase, ¿ya? Vamos a iniciar a nuestra clase, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé entendimiento para poder comprender el día de hoy. Bien, chicos, entonces iniciamos. Invitamos a cada uno de ustedes a abrir su libro texto y nos ubicamos en la página 52 al 53, ¿ya? Toda esa parte es sobre el tema del día de hoy, sobre el texto informativo. Ya, chicos, por favor, ubicamos entonces la página 52. Ustedes también en su libro lo tienen. Y vamos a dar lectura, ya, a este texto, que es una buena, ¿qué es una buena alimentación? Nos dice, ¿no? Entonces vamos a conocer. A ver, Luana, por favor, puede leer, hija. Fuerte. Y todos continuamos la lectura, por favor, todo lo tenemos en nuestro libro también. ¿Qué es una buena alimentación? La alimentación es una actividad básica fundamental que llevamos a cabo los organismos vivientes para lograr la energía indispensable que nos permita desarrollarnos. Sin la alimentación, los seres vivos no podríamos regular ni mantener las funciones metabólicas y, en consecuencia, no gozaríamos de buena salud, disminuyendo expectativa de vida. Una buena alimentación posee el cuerpo de todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar correctamente. Por ello, se debe aprender a planear las comidas inteligentemente de modo que sean ricas en nutrientes y bajas en calorías. ¿Cómo funciona la pirámide alimenticia? La pirámide nutricional, también conocida como pirámide alimenticia o alimentaria, es el método ¿Se escuchó? Sí, es el método empleado usualmente para sugerir la variedad de alimentos que se puede consumir en forma cotidiana. Lo que propone es la distribución del consumo de cada grupo de alimentos que lo comparten en proporciones parecidas a las de las capas o segmentos de una pirámide. El funcionamiento de la misma es sencillo. En la base aparecen los alimentos que conviene tomar a diario y en el vértice aquellos que deberíamos tomar ocasionalmente. La pirámide se complementa con la ingesta de agua y actividad física diaria. La base de la pirámide está formada por los hidratos de carbono, cereales, pan, pastas, arroz, papas, etc. De estos alimentos debemos tomar entre 4 y 6 raciones diarias, tanto los adultos como los niños. Después vienen las frutas, 3 raciones diarias, y verduras, 2 raciones. En el siguiente nivel se encuentran las proteínas, la carne, el pescado, los huevos y las legumbres, de las cuales se recomiendan una ingesta de 3 a 4 raciones a la semana. En último lugar, se sitúan los alimentos que deberíamos consumir ocasionalmente, como los dulces o embutidos. Muy bien, gracias, Luana.
Bien, chicos, también ustedes tienen en casita también su libro, el cual debieron de haber continuado también la lectura junto con su compañero. Bien, chicos, a ver, ¿sobre qué tema trata este texto? Participantes, por favor, ¿de quién nos está hablando este texto? Sobre la pirámide alimenticia. Muy bien, entonces, alimenticia. correcto, nos está hablando de la pirámide alimenticia, ¿cierto? Cómo nos podemos alimentar, ¿verdad? Entonces, chicos, al leer este texto, ¿a qué tipo de texto me estoy refiriendo? ¿Qué tipo A un de texto informativo. A un texto Informativo, Miss. Muy bien, de cómo podemos alimentarnos bien. correcto. ¿Cómo te diste cuenta, Basti, que es un texto informativo? A ver, Y me no di cuenta, bueno, me di cuenta porque estaba informándonos, porque nos estaba diciendo las cosas que tenemos que hacer para tener una buena alimentación y eso es algo esencial en un texto informativo. Muy bien, gracias Basti. Muy bien Basti por tu participación y por los chicos también, que también yo sé que en casita tenían ya la respuesta, ¿verdad? Muy bien, felicitaciones. Bien chicos, vamos a ver qué es un texto informativo. A ver qué nos dice. Es aquel centrándose en transmitir algún conocimiento, hecho, situación, sin expresar sus sentimientos u opiniones. A ver, chicos, ¿qué nos quiere decir? Es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad. Quiere decir, no nos va a hablar de un hecho ficticio, de un hecho imaginario, no. Su objetivo principal es ¿cuál? La realidad, chicos, ¿ya? Quiere decir que todo lo que nosotros vamos a encontrar en algún texto, ¿no? O en algún artículo como el que hemos observado anteriormente, ¿no? Entonces, no va a ser nada que no sea de la realidad. No hay ficticio, no hay imaginación, todo va a ser real. Centrándose, ¿cuál va a ser su propósito o su objetivo? Va a ser centrándose en transmitir algún conocimiento, hecho o situación sin expresar sus sentimientos y opiniones. Quiere decir que en el texto informativo no se escriben las opiniones, no se escriben los sentimientos, se escribe la realidad. Por ejemplo, un texto informativo podemos encontrar ¿dónde? A ver, ¿quién me levanta la mano? El que día a día también en casita lo compramos o escuchamos también por televisión. Dime, Pamela. Podemos encontrar un texto informativo en el periódico. En el periódico. Muy bien. Mi pregunta es, Pamela, cuando tú lees una noticia o escuchas, ¿no? Como dices tú en el periódico también, ¿será algo que emiten su opinión o crees tú que es real lo que sucede, los hechos que escriben? Es real lo que sucede. Es real, ¿cierto? Entonces, muy bien, gracias. Entonces, ahí, chicos, nos debe quedar claro que el texto informativo es algo de la realidad. No es imaginario, no tiene personajes, nada de ello. Nos olvidamos por un rato sobre cuando hablamos de los textos narrativos, ¿cierto? Entonces, hoy día es informativo. Su mismo nombre lo dice, informa, ¿cierto? Como en el caso que nos ha informado sobre la buena alimentación, como dijo Basti. Muy bien, gracias. Entonces, chicos, continuamos. A ver, ¿cuáles son las cualidades del texto informativo? Ojo, cualidades, chicos. ¿Ya? Tenemos el tema central, la información complementaria, el lenguaje adecuado y la claridad del mensaje. Cuando hablamos, chicos, del tema central, nos dice puede ser de diferente tipo, como científico, social o económico. Podemos escribir o podemos encontrar, chicos, cualquier tipo de estos temas, ¿no? Ya sea científico, sea social, sea económico, etc. En la información complementaria se da para presentar ideas que respalden al tema central al que se relacionen con el tema. Un lenguaje adecuado es lo principal, chicos. Se debe usar un vocabulario apropiado y evitar salirse del tema. O sea, todo tiene que ser concerniente al tema y el vocabulario debe ser
apropiado. Claridad del mensaje. Debe contener claridad y cohesión entre las ideas. Eso es de hecho. Si el mensaje no está claro, entonces no vamos a poder leer ni entender tampoco la información que nos están transmitiendo. Eso es en cuanto, chicos, a las cualidades del texto informativo. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto informativo? Porque también es llamado, chicos, texto expositivo. Lo podemos encontrar como informativo o texto expositivo, ¿ya? Se redacta en torno a una idea principal, luego se desarrolla con ideas secundarias, pero fundamentales. ¿Cuál es la estructura? Como todo texto presenta una estructura, no vamos a escribir por querer escribir, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del texto informativo, nos dice que presenta una estructura, una introducción, presenta un desarrollo y presenta una conclusión. Aquí estamos hablando de las partes del texto expositivo, ¿cierto? En la introducción, el texto se inicia con una breve presentación del tema, ¿cierto? Aquí entonces en la introducción vamos a hablar, ¿cierto?, sobre el tema, dando a conocer cuál es el propósito del autor y los aspectos por desarrollar. Todo eso, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí, en la introducción, ¿no? Entonces, se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos por desarrollar. En el desarrollo, chicos, ya es la parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Ya aquí viene en sí lo que vamos a hablar sobre el tema. Y por último tenemos la conclusión, donde corresponde al cierre del texto, donde se resume la información. Quiere decir que aquí vamos a escribir la conclusión del tema que hemos tratado, ¿cierto? Entonces, introducción, desarrollo y conclusión son las partes de un texto informativo. Ahora, veamos, chicos, también en su libro texto tenemos la página 55, ¿no? El texto, titulada La comida chatarra, ¿cierto? También hay un pequeño texto, por favor, voy a invitar a uno de sus compañeros para dar lectura. Nos ubicamos en la página 55, he dicho, chicos, 55. A ver, vamos a invitar entonces a nuestra compañera Aileen Peralta Justo. Aileen. Sí, Miss. Ya, da lectura, por favor, la comida chatarra. Ya, Miss. La comida chatarra es común en la actualidad el consumo excesivo de comida que no es saludable. Son innumerables los establecimientos que brindan los alimentos que consumidos con frecuencia pueden perjudicar, conocidos como comida chatarra. Dicha expresión fue creada por Michelle Jacobson, el director del Centro para la Ciencia del Interés Público, por sus siglas en inglés, en 1972, y designa a todos aquellos alimentos que no poseen valor nutricional, es decir, que no aportan nutrientes. Lo único que suman al organismo son muchas calorías, sal, azúcar y grasas. Por ello, la comida chatarra es considerada muy poco saludable. Si nuestra alimentación se basa en ella, las consecuencias para nuestra salud pueden ser realmente negativas. Entre las más graves encontramos aumento de peso y enormes posibilidades de desarrollar obesidad, incremento del colesterol, riesgo de enfermedades cardiovasculares, deficiencia cardíaca. Podemos concluir entonces que lamentablemente los alimentos más apetitosos son los que más engordan y hacen daño. Para cuidar nuestra salud debemos consumir lo menos posible la comida chatarra y además aumentar nuestro consumo de frutas, verduras y granos integrales, que son sanos y deliciosos al mismo tiempo. Gracias. Chicos, ¿a quién le fue difícil comprender el texto?
¿A alguien le fue difícil comprender el texto, chicos? No, Miss. No. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta lectura? A ver, con sus propias palabras, participantes. De no comer mucha chatarra. De no comer comida chatarra. A ver, vamos por partes. A ver, Tracy, por favor. Enciende tu micrófono. Sí. Ahora sí. Dime. Comenta. ¿Qué aprendiste de la lectura? De no comer comida chatarra ¿Qué más? ¿Algo más? para no tener graves enfermedades como aumento de peso y Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar aparte de Tracy? que también conocimos la dicha expresión de la comida chatarra que fue creada por Michel Jacobson. Muy bien, Hugo. ¿Qué nos dice Basti? Bueno, yo pienso que este tema en la primera parte dice la información de cómo fue la comida chatarra y en la segunda nos está advirtiendo de que no hay que comer esto excesivamente porque tiene calorías, azúcar, sal, muchas grasas y que nos podría traer consecuencias como subir de peso, enfermedades y así todo eso. Entonces, este texto nos está informando de la comida chatarra y nos está advirtiendo de ello. Muy bien, Basti, gracias. Es muy cierto lo que nos dice su compañera. Alison Carranza, ¿qué opina Alison? Que la comida chatarra no da ni un nutriente. Claro, ¿no? No nos aporta nutrientes, más bien lo contrario, nos destruye. Chicos, y eso tenemos que tener presente, ¿no? A veces, como habla aquí en el texto, ¿no? Como dice, es lo que más nos gusta, ¿verdad? Pero esos gustitos, ya saben que nos puede hacer mucho daño. Debemos tener una dieta balanceada, rica en verduras, ¿cierto? Que nos aporten proteínas, que nos aporten nutrientes, ¿verdad? Entonces, para las personitas que nos gusta bastante este tipo de comidas, ¿no? O de alimentos, entonces debemos de tener o tomar conciencia y aprender que no debemos consumir porque nos puede hacer mucho daño. Profesora, pero también quiero decir una cosa, o sea, sí pueden comer eso, más sin embargo, por En aquí exceso dice no. esto, no lo hagamos excesivamente, Claro. como todos los días, Exacto. hacerlo. Una vez hay que comer por lo menos una comida chatarra, pero no todos los días, porque No eso todos sí los daña. días, frecuentemente eso de hecho les va a hacer daño, ¿no? Muy bien, una observación. Gracias. Muy bien, chicos. Ahora, chicos, nosotros cuando escribimos un texto informativo, ¿no? Podemos hacer que esa información que nosotros tengamos de cualquier artículo, lo podemos trasladar o realizar a lo que es un díptico. Y profesora, ¿qué es un díptico? Yo sé que ustedes ya tienen conocimiento, ¿cierto? Lo que es un díptico, lo que es un tríptico, porque ya lo han trabajado también años anteriores, cuando han estado en la escuela, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es un díptico, ¿ya? Porque también la información, todos los artículos de quién o del tema que yo quiera hablar, yo puedo hacer un díptico de ello. ¿Quién tiene conocimiento sobre lo que es un díptico? A ver, ¿alguien lo ha realizado anteriormente? A ver, ¿han escuchado de repente del tríptico, pero del díptico? No. Es parecido al tríptico, pero ¿cuál es la gran diferencia? Vamos a verlo. A ver, chicos, el díptico es un folleto impreso, formado por una lámina de papel o cartulina con un único pliegue que se dobla en dos partes, ¿cierto? Es decir, yo cojo una hoja, la doblo por mitad, ¿verdad? La doblo por mitad
Entonces, es lo único que debo de hacer ese doblado en la hoja, nada más. No es como el tríptico que tengo que unirlo primero en medio y ahí unirlo con el lado derecho y de ahí con el izquierdo. No, en el díptico solamente se coge una hoja y se dobla en dos nada más, ¿cierto? Por eso nos dice que el díptico es un folleto impreso formado por una lámina de papel o cartulina con un único pliegue que se dobla en dos partes, como una superficie móvil que tiene la capacidad de cerrarse como las tapas de un libro. Imagínense que ahorita en su libro sea un díptico. Esta forma tiene, ¿no? Esta forma tiene, porque si ustedes lo abren, ¿cierto? Está como si fuera una hoja entera, pero si ustedes ya lo doblan por mitad, ya eso nos está indicando, ¿no? Que tiene la forma de un díptico. Entonces, el díptico, entonces chicos, tiene un pliegue, un solo pliegue, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar del díptico. ¿Ya, chicos? Entonces, es un folleto impreso, ¿cierto? Cuando nosotros en algunas ocasiones lo podemos imprimir, pero también lo podemos realizar con nuestras propias manos, ¿verdad? Utilizando nuestros colores, nuestros lapiceros, nuestra hoja bond. Ahora, profesora, ¿cómo elaboraremos el texto informativo en un díptico? Escuchen, chicos, con atención, por favor. Número 1, se debe preparar los materiales para la elaboración del producto. Precisar el tema del texto informativo, ¿cierto? El tema es, por ejemplo, como la buena alimentación, de repente sobre la contaminación ambiental, de repente sobre los animales, etcétera, ¿no? Entonces, luego que nosotros tengamos ya el tema definido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la información complementaria en el díptico, o sea, la información. Fijar con claridad el mensaje, ¿no? Que vamos a escribir, utilizar un lenguaje claro y formal, tener en cuenta la estructura, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura? A ver, ¿quién me dice cuál era la estructura del díptico? La información. Ya, pero también tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Imágenes. Claro que el díptico está por imágenes, pero yo hablé al inicio cuál es la estructura del texto informativo. Lo tienen también en su libro. ¿Quién lo encontró? Espérate, yo lo tengo. Introducción, desarrollo y conclusiones. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un díptico, ¿no? Colocar imágenes alusivas al tema. Ustedes saben que los dípticos por cada tema o cada subtema que yo voy a hablar, tiene que ir acompañado por una pequeña imagen, ¿cierto? La imagen no es grande, porque los dípticos son como los trípticos de ese tamaño, imagínense, es del tamaño doblado en dos nada más, ¿cierto? No es amplio, ¿no? Entonces, debemos colocar las imágenes alusivas al tema, doblar el papel o cartulina en dos. Lo pueden hacer en cartulina o en hoja bond. Recuerden, chicos, que el díptico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un díptico, podemos decir que es un texto informativo. Nosotros alguna vez hemos recibido así cuando, más que todo en la exposiencia, ¿no? De la institución educativa, ustedes realizaban lo que eran los trípticos, ¿cierto? Pero ahí ya va diferente el doblado. En cambio, en el díptico solamente son dos partes, ¿cierto? Que en realidad vienen a ser ¿cuántas caras? 4 caras. 2 caras internas y 2 caras externas, ¿cierto? Entonces podemos hablar de la portada y de la contraportada. Muy bien, alumnos, entonces observemos. Mira, ahí tenemos un ejemplo que también lo tienen en su libro, ¿no? Con respecto, en este caso, ellos han creado, ¿no? Lo que es como título, la lonchera saludable, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar, aquí está, encontramos el título del tema, que es la lonchera saludable, ¿verdad? Aquí tenemos, tiene como título lonchera saludable. Si ustedes van a realizar un tema, por ejemplo, sobre la alimentación, entonces tenemos que colocar en la parte superior con un poquito más de tamaño de letra, titulado
¿no? Por ejemplo, la buena alimentación, etcétera, ¿no? Y va acompañado de ¿qué? De una imagen. La imagen va relacionada al tema, ¿cierto? Luego, cuando nosotros hablamos, ¿no? Del tema o vamos a iniciar el tema como lo estamos haciendo ahorita aquí con el título La lonchera saludable, que nos dice, la lonchera es saludable, además es menos costosa, tú decides. Un pequeño eslogan. Dice, no es recomendable ingerir habitualmente alimentos y bebidas altos en azúcar, grasas y sal, ¿no? Luego viene nombre del estudiante, los datos de ustedes, chicos. Nombre del estudiante, en este caso es Juan Sebastián Burgos, ¿no? El grado, ¿verdad? Y la sección, ¿no? En este caso ustedes ya son uno solo, grado sexto. El nombre de la profesora y siempre en un díptico no se olviden que debajo va el año lectivo. En este caso estamos 2021, ¿cierto? Entonces luego ya vienen las partes, ¿no? Del texto informativo. Primero, ¿cómo empieza? La introducción, luego el desarrollo y por último las conclusiones. Entonces, de esa forma, nosotros podemos realizar nuestro díptico. Recuerden que el díptico solamente lo doblamos en dos, ¿verdad? Entonces vamos a obtener que está dividido en dos partes, pero tiene 4 caras, ¿cierto? Aquí nomás se observan 2, 1, 2. Y la que están en la parte interna, ¿cuántas? Son 2, 4 en total, ¿no? Por eso nos dice díptico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, chicos, el día de hoy. A ver, dice, resolveremos las páginas 64 al 67 de tu libro de actividades. Chicos, entonces, primero nos ubicamos, ¿no? En cuanto al libro de actividades, la página 64 y hasta la página 67. Ahí, ¿qué nos está pidiendo, chicos? A ver, vamos a observar entonces. Recordemos entonces, chicos, que cuando hablamos del díptico, es un folleto impreso, no se olviden, que también lo pueden realizar o lo realizan, ¿no? Algunas empresas, ¿no? Como un servicio, un evento, también lo pueden realizar, ¿no? A través de un díptico, ¿cierto? Entonces nosotros hoy vamos a realizar, ¿no? Un texto informativo, pero ya en el díptico. ¿Ya, chicos? Entonces, ubicamos la página. ¿Ya? ¿Lo tenemos ubicado, chicos? Muy bien. ¿Qué nos dice en la pregunta número 1? Escribe 3 clases de textos informativos en los que se pueda utilizar imágenes. Recuerden que siempre que nosotros hagamos, estamos en la página 64. Página 64, chicos, ¿ok? ¿Ubicamos todos? Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van a escribir 3 clases de textos informativos. Es libre. ¿Ya? Cualquier tipo, ya sea de carácter científico, ya sea de carácter social, ya sea de carácter económico. Es libre. Cualquiera, ustedes lo van a escribir. Solamente les piden 3. Ya. Yo también, por ejemplo, yo puedo decir un texto informativo científico sobre la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mi texto informativo sobre la contaminación ambiental. Puede estar también con imágenes, puedo utilizar imágenes, puedo hacer mi introducción, ¿no? Puedo hacer mi desarrollo y también mi conclusión. Recuerden que el díptico, chicos, no siempre es que voy a llenarlo de imágenes, ¿no? También tiene que observarse, ver un trabajo que sea limpio, ¿no? Y también tiene que estar ordenado. No tampoco podemos llenarlo de información
¿no? Porque yo sé que a veces los temas que nosotros elegimos son amplios, pero tenemos que sacar un resumen de las ideas más importantes y poder colocarlo en nuestro díptico. Tampoco es un díptico pobre, ¿no? Donde voy a dejar vacíos ciertos espacios. Tampoco es así. ¿Ya? Entonces, vamos escribiendo entonces, chicos, los 3 temas, ¿no? Las 3 clases de textos informativos. Me levanta la mano quien terminó. Mi debe ser como dice de la contaminación, temas así. Claro, sí. Ese es libre. ¿De qué más puedes hacer? Hay muchos temas. Más que todo de carácter científico, nosotros podemos sacar todo lo que habla de ciencias, ¿no? Les estoy dando tiempo para que puedan escribir, chicos, y no se atrasen. ¿Quién escribió algo? Alondra, dime. Miss, ¿me escucha? Sí, hijita, te escucho. Textos periodísticos. ¿Perdón? Textos periodísticos. Textos periodísticos, por ejemplo, ¿qué encuentras en los textos periodísticos? Una noticia. Una noticia. Ya, una noticia también es un texto de carácter informativo. Por ejemplo, ¿dónde también encontramos textos informativos? En una revista. También, ¿cierto? Encontramos textos informativos. En las enciclopedias, que es una fuente de información, ¿no? Donde también, mayormente en las enciclopedias, vamos a encontrar textos informativos. ¿Me entienden? Un folleto es un texto informativo. Un memorándum es un texto informativo. No solamente en los folletos vamos a encontrar textos informativos. Dime, Basti. Yo puse, ¿dónde podemos encontrarlo? Podemos encontrar en los periódicos, como usted dice, en los folletos. Y también a veces en una parte de tu ciudad, de donde estás viviendo, hay un semáforo de luz para alumbrar, y ahí también se encuentran imágenes de lo que está pasando, como se perdió alguien, o también noticias, porque yo a veces sí encuentro esto. Sí, en noticias también pasan ello, ¿no? Muy bien. Dime, Kiara Pachas. Carta formal. En una carta formal también es un texto informativo, chicos. No se olviden, también es un texto informativo. Una carta formal, un periódico, dime, Dylan. En el diccionario. Los diccionarios, más que todo, hay diccionarios enciclopédicos y hay diccionarios donde ustedes encuentran el significado de las palabras o sinónimos y antónimos, ¿cierto? Pero más que todo en los diccionarios enciclopédicos ustedes también van a encontrar información, chicos, como lo dijo Dila. Muy bien. Pero recuerden que dice que se pueda utilizar imágenes. En un diccionario, ¿no?, de significados, muy poco vamos a encontrar imágenes. Pero son tipos. Ejemplo, otra cosa, ¿no? Otro texto informativo también es, chicos, la entrevista. Cuando ustedes entrevistan, ¿cierto? Cuando hablamos del entrevistado y entrevistador, también estamos
hablando de un texto informativo. Recordemos, chicos. Por ejemplo, un reportaje también es un texto informativo. Dime, Dylan. Profe, ¿por qué un reportaje es un texto informativo si están hablando y no están leyendo? ¿Por qué? Porque tú le estás sacando, quieres obtener información de ese reportaje que estás realizando. En los textos informativos no es necesario, por ejemplo, que tú lo leas. Tú lo puedes observar. Por ejemplo, en una entrevista, como le decía yo anteriormente, ¿no? Una entrevista, tú vas a entrevistar a otra persona, ¿verdad? Pero lo vas a hacer primero como oral y toda la información luego lo escribes.